que implican que en la ley ya viene contemplado que es gratuito. Hablamos de estacionamientos, hablamos, por ejemplo, también de baños públicos en las gasolineras, en las estaciones de gasolina. De acuerdo con las concesiones deben de prestar el servicio de baños, pero en algunas estaciones de servicio se cobran, así como en otros edificios públicos que de acuerdo con las leyes locales, leyes estatales, estos servicios tendrían que ser gratuitos. Rodrigo Miranda Berumen es analista político y está con nosotros esta tarde. Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Sí, hay que pagar doble muchas veces, Rodrigo. Hay que pagar doble y aparte estamos siendo asaltados de forma discreta, si me permites el concepto, estimado Juan Carlos. ¿Y por qué? Lo que sucede es que ya estamos pagando un servicio. Cuando vas al supermercado, cuando vas a la gasolinera, cuando vas a una central de autobuses, estás pagando un servicio y además de estar pagando el servicio, tienes que pagar de tu bolsillo por hacer uso de ese servicio que ya pagaste. Y si hablamos, por ejemplo, de baños públicos, estamos hablando de que se está lucrando con la necesidad humana de toda persona. Ahí es donde tenemos ese gran problema. Estuve indagando un poco sobre esta problemática que hemos visto y hay países incluso donde hay campañas en donde le tienen que decir al empresario, por favor, presta tu baño porque es una necesidad humana. Entonces hablamos de un tema de que nos cobran por una necesidad. Sí, hay obligatoriedad en la prestación de algunos servicios para otorgar el servicio, el baño que sea gratuito y público. Por ejemplo, las estaciones de gasolina, en las carreteras, por ejemplo, que es usual que las personas necesiten realizar sus necesidades fisiológicas y pues llegan a una estación de gasolina y supuestamente para obtener una concesión de una estación de gasolina se debe de ofrecer gratuitamente el servicio de baño, pero hay un cobro en algunas de por medio. ¿Esto es irregular? ¿Ante qué autoridad se puede denunciar esto, Rodrigo? Es totalmente irregular y la autoridad principal que regula este tipo de abusos es la Procuraduría Federal del Consumidor. De hecho, en la mañanera hace muy poco tiempo, el presidente de la República se acompañar del Procurador Federal del Consumidor y dijo abiertamente a cadena nacional que iba a haber una campaña para ver que los baños públicos de las gasolineras estuvieran limpios. Hasta hicieron un ranking de los baños más limpios en territorio nacional. Ahí expresamente se dijo que es un servicio que deben de otorgar los prestadores de servicios de gasolina. Para tener un dato un poquito ilustrativo, estimado Juan Carlos, el 68% del 100% de las personas que cargan gasolina, el 68% lo que más busca después de la gasolina es el baño, y el 8% llantas y el 9% una tiendita donde pueda comprarse un refresco o un refrigerio. Hablamos que más del 60% de usuarios de gasolineras buscan hacer uso de un baño público porque pues estás en el tráfico y es evidente que lo puedes, lo tienes que utilizar. ¿Qué pasa? Que si no tienes monedas, incluso te ves en la necesidad de tener que pedir que te lo cambien para poder entrar a usar ese baño. La Procuraduría Federal del Consumidor es quien regule esos abusos y es muy importante que a través de las redes sociales, a través del teléfono del consumidor, podamos levantar esas demandas, esas denuncias, en donde podamos decir a la autoridad que nos están haciendo un robo hormiga. Sí, en las tiendas de conveniencia donde se vendan alimentos preparados, también debe haber obligatoriedad de prestar el servicio del baño, pero entramos a una tienda de conveniencia que presta el servicio de alimentos, es decir, comida rápida que se prepara ahí mismo, o inclusive hasta mesas cuentan para sentarse a degustar alimentos que venden ahí de comida rápida, y dice muchas veces baño exclusivo para personal y no hay un baño dispuesto para los clientes que acuden a estos servicios. Hasta una situación de higiene es importante prever en esta situación.
Claro, es un tema incluso de salud pública. El gobierno de Bogotá decía, Sí. hace el año pasado, implementó una campaña que decía, presta tu baño, es cuestión de empatía y solidaridad. Y es un tema de solidaridad. Y no es nada más que lo presten, es un tema de servicios públicos. Otro gran ejemplo, por ejemplo, son los supermercados. Los supermercados también, las tiendas de conveniencia, como bien lo mencionas, muchas veces no quieren prestar los baños por un tema del robo hormiga, por ejemplo, ¿no? Que alguien se pega con un producto. Hay muchos mecanismos, muchas máquinas ya hechas en todo el mundo para que puedas usar una moneda que incluso no te cuesta, que puedes pedir en servicios a clientes y que puedas hacer uso del baño. Yo creo que lo más importante es hacer valer los derechos. En un Estado de Derecho tenemos que hacer valer los derechos, todo tipo de derechos, y creo que nos estamos en México olvidando de los derechos del consumidor, porque pagamos, como tú dices, en el caso de algunos servicios públicos, impuestos, o en el caso de hacer uso de algún servicio, pues estamos pagando el servicio y no nos lo están dando completo. Un tema importante que tú mencionas sobre servicios públicos son los baños públicos, que a veces presta el municipio, el gobierno del estado. A veces es famoso ese trueque donde tú das tu moneda y te dan un papel de baño para que hagas lo que tengas que hacer, ¿no? ¿Qué sucede entonces, Juan Carlos? Si tú no recibes un ticket de parte del gobierno, es un dinero que no se sabe a dónde se destina. Yo creo que ese es un punto también importante. Así que invitar a todas las personas también a que cuando usen algún servicio público del municipio, del estado y no les den un ticket, se pongan a pensar y denuncien que ese dinero, pues a lo mejor entra a alguna alcancía y no entra a las arcas del Estado. Por eso es muy importante que los ciudadanos sean parte siempre del gobierno, alzando la voz y diciendo qué es lo que no se está haciendo bien o qué es lo que se puede hacer mejor. Y por supuesto, para que los derechos se cumplan a cabalidad, tenemos que tener a ciudadanos que los exijan. Así tienen que ser los derechos de los consumidores. Sí, también hay alrededor pues personas que viven de esto, es decir, hay una economía informal y hay una precariedad salarial de personas que laboran para estos sitios y que utilizan el baño, por ejemplo, o los estacionamientos para hacerse llegar de ingresos extraordinarios o de ingresos extra. También atraviesa esto por la parte de las propinas. Cuando se exige a fuerza una propina, ahí está irregular, pero si la persona quiere dar una propina, ahí pues creo que es la libertad de cada quien. Sí, sí, por supuesto. La propina es libertad de cada quien. El problema es que te condicionen el poder entrar para tener que pagar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante también es darnos cuenta que hay una ausencia de gobierno y donde hay una ausencia, los ciudadanos tenemos que alzar la voz para que el gobierno atienda esa necesidad. Déjame darte un dato muy breve, estimado Juan Carlos. En el 2019, una diputada en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo para exigir a los prestadores de servicios que no cobraran en los baños públicos, ¿no? Parece ser que no tuvo mucho efecto, entonces estamos hablando de que ya se tiene que legislar. Si quieren que se cumpla a cabalidad la ley o se deje de abusar de algún grupo en especial de la sociedad, tenemos que entonces hablamos de que a lo mejor tendremos que hacer un cambio en la ley del consumidor o en la ley de los derechos de los consumidores. ¿Para qué? Para que podamos proteger a todos los consumidores y no les estén haciendo un robo para poder hacer uso, por ejemplo, de un baño público, que insisto, es una necesidad totalmente humana. Y también es un fenómeno muy de América Latina, porque en otros países es prohibidísimo cobrar, es más, ni siquiera se visualiza que se cobre el baño, porque pues, es un derecho, insisto, es una necesidad totalmente humana. Entonces creo que ahí sí estamos viendo un vacío estatal, un vacío de gobierno, y tenemos que alzar la voz para que dejen esos atropellos. Y lo más importante es que ahora, con la crisis económica que vivimos, con la inflación tan alta, pues 5 o 6 pesos para ir a un baño, ya eso puede ser la diferencia entre comer un taco más y no comer un taco más. Entonces yo creo que necesitamos que se regule y que se deje de hacer ese robo hormiga a los ciudadanos. Sí, hay gratis, pero a veces están muy sucios. Es decir, muchas veces, por ejemplo, las casetas de cobro en las carreteras concesionadas, pues los baños son gratis, pero están muy sucios. Es decir, casi es una proeza entrar y aguantar ahí la respiración y encontrar agua o jabón o papel higiénico para utilizar el servicio del baño público, porque pues habrá quienes respeten la gratuidad, pero resulta que las condiciones no están ni siquiera para utilizar ese servicio.
Sí, totalmente. Y es como si tú vas a comprar una playera, algún centro comercial, y la ropa está hecha bolas, pues a lo mejor y no vuelves, ¿no? Entonces igual, pues al hacer un servicio público, un baño, aunque no te lo den, tiene que estar en buenas condiciones porque es parte del servicio. Pero creo que ya en México estamos como tan acostumbrados a intentar, pues ver de qué forma no te cobran el baño, que estamos acostumbrados a que ya sabemos que el baño está sucio porque es gratuito. Y no, no es que sea gratuito, tú lo estás pagando con el servicio que tú ya pagaste, con la gasolina que tú pagaste. Yo hace poco, si me permite, Carlos, fui a un estado de la República, no voy a decir cuál, y ya de regreso en mi camión quise hacer uso del baño y necesitaba 6 pesos, ni siquiera 5, 6 pesos, ¿no? O sea, era de rápido, tenía que pasar, y no tenía monedas, y no había quien ya iba a salir mi camión. O sea, una cosa impresionante, yo había pagado mi boleto, dije, oye, no es posible que estoy usando la terminal y en la terminal no pueda hacer uso del sanitario porque tengo que pagar, si yo ya pagué un boleto. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que es un robo, insisto, porque tú ya estás pagando un servicio. Yo preferiría que me aumenten unos pesitos más mi boleto de camión, pero que me dejen hacer uso del baño, a que tengan que tener siempre unas monedas para poder ir al baño. Es más, hasta en México ya se dice, no, aquí tengo unas monedas por si necesito ir al baño, ¿no? Porque pues, nos cobran por ir al baño. Entonces, creo que sí, es momento de que podamos hacer una acción colectiva y le digamos al gobierno que es necesario que regule este tipo de abusos, porque, insisto, ahorita, como dirían en mi pueblo, Juan Carlos, el horno no está para bollos. Ahorita, 1, 2, 3, 4, 5 pesos pueden hacer la diferencia entre comer un poco más día con día, porque los precios de todo está totalmente desbordados. Entonces, necesitamos insistación para que esos pocos pesos los podamos invertir en otra cosa y no en una necesidad humana. Sí, Rodrigo Miranda Berumen, analista político, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. Juan Carlos, un saludo a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Gracias, muy buenas.